Quiero que me acompañe, por favor, con su Biblia al libro de Romanos. ¿Cuántos vinieron el domingo pasado? Quedamos en el verso 5 el domingo pasado y hablamos, hermanos, de lo que Pablo viene hablando a la iglesia. Bájale un poquitito, Ana, por favor, un poquito al micrófono. Y veíamos cómo hay un eslabón y hay 7 partes en este eslabón que unen al cristiano a Cristo. Y Pablo lo que está demostrando en este capítulo 5 hasta el verso 11 es que hay un eslabón espiritual que une al cristiano con Dios, que une al cristiano con Cristo, lo cual hace imposible que una vez que el cristiano es salvo, en el camino se vaya a perder. Es lo que Pablo está enseñando desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Y algunas de las situaciones en las que Pablo está hablando es que hemos sido justificados por la fe. Y lo primero que Pablo recalca es que ahora estamos en paz con Dios. Lo vimos la semana pasada. También que por la gracia del Señor estamos firmes. No somos nosotros en nuestra fuerza. Y también hablábamos como tercer punto que nosotros los cristianos debemos gloriarnos y sentirnos gratos y sentirnos alegres en las tribulaciones. Me parece que allí quedamos el domingo pasado. Hablamos de las tribulaciones, cómo las tribulaciones nos ayudan en la madurez y nos ayudan en el proceso en el cual Dios nos tiene a cada uno, cuál resultado va a ser siempre el crecimiento del cristiano. Y dijimos que esa prueba y que esa tribulación produce paciencia. Y la paciencia, esperanza. Y que la esperanza no debe avergonzar a nadie, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Hermanos, un cuarto y maravilloso eslabón en la cadena irrompible que une por la eternidad a los creyentes en Cristo es su posesión del amor divino de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por la maravillosa y perfecta obra del Espíritu Santo. Cuando una persona recibe salvación a través de Jesucristo, esa persona entra en una relación espiritual con Dios. Y esa relación espiritual que recibe una persona cuando acepta y recibe y confiesa su pecado, es una relación de amor con Dios que dura por toda la eternidad. ¿Cuánto tiempo dura eso? Toda la eternidad. Como el apóstol expresa sin ambigüedades en el verso 8. Amor de Dios aquí no se refiere a nuestro amor por Dios. Ojo, cuando el apóstol Pablo dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, no se refiere al amor que yo siento por Dios. Porque ese amor que yo siento por Dios es un amor que no va a estar de manera permanente. Porque van a haber momentos difíciles a veces donde yo voy a tender a alejarme. Donde yo voy a tender a veces a cuestionar el propósito de Dios. Sino que se refiere al amor que tuvo Dios por nosotros. Cuando el apóstol dice el amor de Dios ha sido derramado en tu corazón, se refiere al amor que derramó Dios, a través del cual nos da la salvación. Entonces eso es lo que al hombre, al cristiano le hace tener una relación eterna. Porque Dios es inmutable, Dios no cambia. Dios no es que hoy ame y mañana aborrezca. No, si Dios decidió amarte, lo va a hacer hasta la eternidad.
La verdad más abrumadora del Evangelio es que Dios ha llamado a la humanidad pecadora, caída y rebelde, a tal punto, como dice Juan 3:16, de tal manera que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando tú y yo podemos ir a la lectura de ese texto, hermanos, no podemos sentir otra cosa sino una profunda sorpresa, sino una profunda gratitud, porque ese texto dice que Él amó de tal manera al mundo, y cuando hablamos de mundo lo hemos explicado muchas veces, no estamos hablando, hermanos, sino que está refiriéndose de alguna manera a la palabra cosmos. Si no, hermanos, necesitamos entender que Él amó a aquellos a los cuales Él ya tenía predestinado, a los cuales venían ya marcados desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No es la voluntad de Dios salvarnos hoy y perdernos mañana. No es la voluntad de Dios que nos salvemos hoy, caminemos unos meses y luego nos vamos a perder, hermano. No es así, sino que Dios nos ha salvado para que tengamos una vida eterna. Y como el apóstol proclama en el versículo 9 de este mismo capítulo, si Dios te amó con un amor tan grande antes de que fuéramos salvos, ¿cuánto todavía éramos sus enemigos? ¿Cuánto más nos amará ahora que somos sus hijos? Imagínate, hermano, que si Dios te guardó, imagínate que si Dios te protegió por todos esos caminos donde usted anduvo, si Dios lo guardó en todos esos momentos, en todos esos peligros, en medio de todas esas enfermedades donde usted anduvo por allá, por acá, usted podría haber caído muerto en cualquiera de esas circunstancias. Aquellos que estuvieron delinquiendo, aquellos que estuvieron en muchas situaciones, hermanos, otros murieron en ese accidente, pero usted no murió. Porque de alguna manera Dios ya le venía amando y Dios ya le venía preservando para que usted esté hoy día, 2019, sentado en la silla de la iglesia. Dios toma de su amor indescriptible. El amor de Dios es indescriptible, hermano. Porque si usted mira al que está a su lado, usted dice, ¿cómo es posible que Dios ame a esa persona? El amor de Dios es incomprensible, hermano, humanamente. Nuestra mente finita no logra comprender siquiera cómo es que Dios me puede amar a mí. Porque ¿quién mejor que usted se conoce? Usted puede decir, bueno, ¿cómo Dios pudo haber amado al hermano? Bueno, pero usted se mira al espejo y dice, ¿cómo Dios me pudo haber amado a mí? Con todos esos pecados y con toda esa maldad que había en nuestros corazones. Dios toma de su amor indescriptible, inefable, inmerecido y lo derrama en los corazones de quienes creen. El amor de Dios es un amor inmerecido. Eso tenemos que tenerlo siempre claro. Y cuando usted entiende que el amor de Dios es inmerecido, usted va a ser un cristiano agradecido. Pero cuando usted no entiende que el amor de Dios que usted tiene no lo merecía, usted va a ser un altivo. Usted va a ser un orgulloso. Usted va a ser un cristiano soberbio que va a manejar en su propio rumbo, que va a caminar las cosas a su manera, porque usted cree que usted se merecía ese amor. Pero cuando el hombre y la mujer entienden que éramos inmerecedores, entonces nosotros nos vamos a sentir con un corazón agradecido ante el Señor. El Señor derrama en los corazones de quienes creen por el Espíritu Santo que Él les ha dado a ellos. Al sacar la verdad de la seguridad eterna, el área objetiva de la mente, Pablo revela ahora que en Cristo también nos ha sido dada evidencia subjetiva de salvación permanente. Cuando alguien es salvo, hermano, va a tener una evidencia clara. Una evidencia que Dios mismo implanta en lo más profundo de nuestro ser y que se manifiesta en que amamos a aquel que nos amó primero a nosotros. Vamos con la Biblia, por favor, a 1 de Juan 4:7. Si me apoyan, por favor, ahí. 1 de Juan, capítulo 4, versos 7 al 10. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se demostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor,
no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En esto consiste el amor de Dios. No en que nosotros le hayamos amado. Ojo, nosotros no andábamos buscando a Dios. Nos faltaban horas del día para pecar. A mí se me quedaban chicas las 12 horas de luz del día para pecar. Yo no andaba pensando en Dios. No andaba buscándolo. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? En que Él nos amó a nosotros primero y entregó a su Hijo como propiciación, o sea, en lugar de cada uno de nosotros para que recibamos la salvación. Vamos a visitar 1 Corintios capítulo 16, verso 22. Primera de Corintios 16, 22. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Para el arameo, Maranata. Aquel que no amare a Jesucristo, hermano, cuando recibe usted la salvación, Dios derrama de su amor en su corazón. Pero no es un amor humano. Derramado quiere decir que es algo vertido pródigamente hasta el punto de desbordarse. ¿Cuánto amor derrama Dios en su corazón? Hasta desbordarse, hermano. No es un poquito, es que a mí se me acabó el amor. No, eso no funciona así, hermano. Si alguien dice, bueno, a mí se me acabó el amor, ya entonces nunca fue cristiano. Entonces nunca fue un verdadero seguidor del Maestro. Nunca el Espíritu Santo le visitó. Y nunca recibió del amor de Dios en su vida. Porque el amor que derrama el Padre es un amor desbordante. Nuestro Padre Celestial no ofrece su amor en dosis o en medidas con cuentagotas, sino en torrentes inmensurables. El hecho mismo de que Dios dé de su Espíritu Santo para que moren los creyentes constituye de por sí un maravilloso testimonio de su amor por nosotros, ya que sería muy difícil que entrara a morar en personas a quienes Él no amara. Y es únicamente debido al Espíritu que habita en tu interior que puedes amarle en verdad. Nadie que no tenga el Espíritu de Dios en su interior puede amar a Dios. Y entonces tú te explicas y entonces entiendes por qué es que el incrédulo no ama a Dios. ¿Por qué es que el incrédulo, aun cuando tiene tantos beneficios que Dios le ha dado, aun cuando recibe por misericordia muchas cosas que no merece, él no puede amar a Dios? Porque el Espíritu Santo no habita y no mora en él. Es el Espíritu Santo el que a nosotros nos lleva a poder amar a Dios. Mira lo que dijo Jesús hablando con sus discípulos en San Juan 7:38. Jesús dijo que de su interior correrían ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Esos ríos de bendición pueden correr del interior de los creyentes gracias a los ríos divinos de bendición que Dios ha derramado en su interior. En cada uno de nosotros deben estar fluyendo continuamente los ríos de agua viva que son producto de la bendición y del amor que Dios ha puesto en nosotros. Aquellos que han recibido la salvación y aquellos que han recibido el amor de Dios en su vida pueden hoy testificar de todo aquello que ese amor ha provocado en ustedes. Usted antes iba por la calle y usted antes veía un mendigo y eso a usted no le provocaba nada, no le importaba. Algunos dicen, bueno, que vaya a trabajar, que trabaje como todos nosotros trabajamos. Pero cuando usted recibe el amor de Dios en su vida, usted lo mira de otra manera. Usted lo mira con misericordia. Y si usted lleva una moneda o un billete en el bolsillo, yo estoy seguro que usted se lo da. ¿Por qué? Porque ahora el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y es una de las evidencias, hermano, de aquel que es salvo. De aquel que es un buen cristiano. De la misma forma, nuestra seguridad espiritual no radica en tu capacidad de vivir piadosamente, sino en el poder del Espíritu Santo que mora en tu interior. Y que obra para hacernos santos y piadosos. Lo que a mí me hace más santo y lo que a mí me ayuda a acercarme a Dios no es mi capacidad, no son ni mis largos ayunos que yo pudiera hacer, sino que lo que a mí me hace acercarme a Dios es el Espíritu Santo. Únicamente Dios puede hacer que los hombres sean piadosos y tengan un carácter semejante al suyo. El hecho mismo de que el Espíritu nos guía a la vida piadosa es una de las más grandes evidencias de la salvación, que dice Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios.
¿Quién le está guiando a usted? ¿Está yendo tras su propio pensamiento? ¿Está yendo tras su propia mentalidad? No, yo hago las cosas a mi manera y yo busco a Dios a mi manera. No, hermanos. La manera cercana a Dios es la que nos va a dar, le va a revelar el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no va a hacer nada fuera de la palabra de Dios. ¿Me entiende? El Espíritu Santo lo va a llevar a usted a la palabra y cada cosa que usted haga va a ser conforme y de acuerdo a la palabra de Dios. El Espíritu Santo produce el anhelo de amar, incluso el deseo genuino de vivir piadosamente. Siempre que aspiramos sinceramente a vivir con rectitud, siempre que tenemos un deseo ferviente de orar. ¿A cuándo les pasa eso que a veces sienten una necesidad tremenda de orar? Sienten una angustia del pecho, se sienten perseguidos, como que algo les va a pasar, como que es porque Dios lo está llamando, es porque Dios le está haciendo sentir esa necesidad, hermano, de tener que orar. Siempre que ansiamos estudiar la palabra de Dios, siempre que usted ansía leer la Biblia, tener la palabra allí, ojalá tener la mejor herramienta, ojalá tener el mejor comentario bíblico, ojalá hacerse de la mejor Biblia para estudiar. Eso habla de que usted tiene una necesidad de la palabra de Dios. Y ese es el resultado de ¿qué? De la salvación del Espíritu Santo. Siempre que ansiamos estudiar la palabra, siempre que anhelamos adorar al Señor, no se consigue un cristiano que se llame cristiano y que no tenga la necesidad de reunirse con sus hermanos para cantar juntos y para orar juntos. Los llaneros solitarios no llegan lejos, hermano. Tarde o temprano los llaneros solitarios les llega un balazo y cae a tierra. Entonces necesitamos la coinonía, necesitamos la unidad ferviente con nuestros hermanos para poder adorar al Señor. Sabemos que estamos siendo guiados por el Espíritu Santo siempre que experimentamos la abrumadora certidumbre de que Dios ciertamente es nuestro Padre Celestial. Romanos 8, 16 y 17. El Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos y coherederos con Cristo. El hombre natural no tiene deseos ni experiencias, y ni siquiera los cristianos los tendría si no fuera porque el Espíritu Santo mora en ellos y porque el Espíritu Santo los guía. Necesitamos reconocer las promesas que Dios nos trae a través de la palabra. Necesariamente una confianza personal en tu corazón. Cuando tú lees la palabra, esa palabra se amortigua y esa palabra te provoca algo poderoso en tu corazón. Dios hace provisión para animar a sus hijos a nivel emocional, así como para iluminarlos en el plano de la mente. Cuando el Señor ejerce libremente el señorío sobre ti, el Espíritu Santo va a hacer brotar en tu vida el mayor de los frutos del Espíritu. Cuando el Espíritu Santo trabaja de manera libre en tu vida, cuando tú le permites al Espíritu Santo y a Dios que sea dueño de tu vida, Él va a hacer brotar el fruto más grande del Espíritu Santo en nuestra vida. Lo dice Gálatas 5:22. ¿Cuál es el fruto? ¿El primer fruto? Amor. ¿Por qué será que algunos hermanos como que tienen falta de amor? Y cuando yo te hablo de amor, te estoy hablando de que vas a andar todo el día con sonrisa. Y no estoy hablando de ese amor. Porque alguien puede ser muy serio, pero puede ser una persona muy amorosa. Que cuando te ve en necesidad te ayuda. Y cuando te ve en problemas te ayuda. Que te socorre, que te levanta. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ahora habita en él. Y ese amor hace sentir lo mismo que sintió Jesús. Cuando vio al pueblo de Israel esparcido, dice que los vio como ovejas sin pastor. Y él se conmovió y él sintió misericordia por ellos. Entonces el primer fruto va a venir como resultado de la dirección del Espíritu Santo. ¿Cuál es? El amor. Pero cuando tú le contristas con tu desobediencia, ocurre lo que dice Efesios 4:30, no contristéis al Espíritu Santo. ¿Y cómo podemos contristarlo? La única manera de contristar al Espíritu Santo es a través de la desobediencia, como resultado del pecado. Él no puede producir lo que se ha propuesto. Por lo tanto, cuando vivimos en desobediencia, no solamente dejaremos de sentir que amamos a Dios,
sino que tampoco sentiremos su amor por nosotros. Cuando Dios le ha dicho a usted lo que usted tiene que hacer, y cuando Dios le ha manifestado su voluntad a usted, y usted quiere seguir haciéndolo a su manera, usted está entrando en desobediencia. Y cuando yo entro en desobediencia, comienzo a sentir pocas ganas de servir a Dios. Comienzo a sentir pocas ganas de ir a la iglesia. Comienzo a sentir pocas ganas de colaborar con la iglesia. Comienzo ya a ver que, bueno, ¿para qué ofrendar? Bueno, ¿y por qué llevar el tiempo a la iglesia? Y uno comienza de esa manera a sentir que su amor ya no es el mismo, producto de la desobediencia. Y también algunos sienten que parece que Dios ya no lo escucha. Dobla su rodilla y parece que Dios ya no lo escucha. Lo que hay, lo que está ocurriendo en su vida es que hay desobediencia. Así que dígale que está a su lado, fuera la desobediencia. Dígale que está atrás suyo, fuera la desobediencia. Fue quizás en esta verdad tenía Pablo en mente cuando Pablo le escribe a los Efesios, capítulo 3, versos 14 al 19. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Quién fortalece el hombre interior? El Espíritu Santo. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en su amor, seáis plenamente capaces de comprender. El apóstol Pablo está orando aquí por una iglesia, porque Pablo se estaba dando cuenta que los hermanos no habían entendido, no habían comprendido la grandeza del amor de Dios. Por eso Pablo le está diciendo que puedan comprender, capaces de comprender con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Aquí Pablo es claro, hermano, y aquí nos grafica claramente por qué a veces nosotros no logramos entender por qué es que Dios ama a mi hermano Juan Humán, o por qué Dios ama a mi hermano Manuel Núñez, o por qué Dios ama a mi hermana Herminda Roja. ¿Por qué? Porque nuestra mente a veces no es capaz de entender, porque el amor de Dios no es una cosita pequeña. ¿Qué dice el apóstol Pablo aquí? Yo oro para que ustedes abran su entendimiento, para que comprendan la anchura, la altura, la longitud y la profundidad del amor de Dios. Ese amor de Dios que muchas veces a la iglesia le parece incomprensible. ¡Wow! ¿Cómo es que un pecador al lado de Jesús en la cruz, un hombre que blasfemaba, un hombre asesino, le dice: acuérdate de mí cuando estés en el paraíso? Ese hombre no recibió ni bautismo, no tomó santa cena, no fue a la iglesia, no diezmó, no ofrendó. Pero Jesús le dijo: oye, estarás conmigo en el paraíso. Esas cosas al hombre y a la mente humana no las logra comprender. Pero el amor de Dios va más allá de cualquier lógica humana. El amor de Dios va más allá de tu capacidad de entender. Y por último, si yo algo no entiendo, me someto y lo obedezco, porque Dios es soberano. ¿Cuántos dicen amén? Lo veíamos el domingo pasado. Bueno, ¿por qué será que Dios no salva a estas personas si yo veo que están buenas? Hoy mi tío y mi tía son tremendas personas. En vez de cuestionar a Dios por qué no salva a esto o al otro, agradece por el salvo a ti. Amén. El Espíritu Santo fortalece al hombre interior y le capacita para conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. Por la gracia del Espíritu en nuestro interior, nuestros corazones están en la capacidad de experimentar una profundidad del amor que nuestras mentes son incapaces de percibir. Pablo sabía que sus lectores querían saber más acerca de este amor. Y por eso Pablo sigue hablando del versículo. Porque Cristo, aun cuando éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Mientras que los hombres eran absolutamente débiles y totalmente incapaces de acercarse a Dios por sí mismos, Él envió a Cristo Jesús, su Hijo, para que muriera por nosotros, muy a pesar del hecho de que nosotros fuéramos impíos y completamente indignos de su amor.
Cuando nosotros carecíamos de poder para escapar del pecado, ¿cuántas veces nos sentamos por ahí en una banca de una plaza? ¿Cuántas veces nos sentamos por ahí en las rocas de la playa? ¿Cuántas veces nos sentamos junto a la cama de mamá y dijimos, basta, voy a cambiar? Lo que estoy haciendo no es bueno. Y lo prometiste. Hiciste promesas muchas veces, pero al salir a la vuelta de la esquina volviste a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque el hombre es incapaz de poder cambiar. El hombre es incapaz de poder buscar a Dios si es que el Espíritu Santo no hace la obra en su vida. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Cuando el hombre era débil, cuando carecíamos de poder para escapar de tu pecado, para escapar de la muerte, sin poder resistir a Satanás y sin poder agradar a Dios. En cualquier forma, de manera totalmente asombrosa e inesperada, Dios envió a su Hijo a morir en nuestro lugar. Tú y yo andábamos pecando de manera, hermanos, absoluta y con total libertad. Pecando y pecando. Pero Dios ofrece la vida de su Hijo. Aun cuando nosotros estábamos en esa condición. ¿Cuál es la diferencia del amor de Dios y el amor humano? El amor humano se basa en la atracción generada por el objeto amado. Estamos inclinados a amar a la gente que nos ama a nosotros. Es tan simple y eso es tan real, hermanos. El que no tiene a Dios ama al que le ama. Saluda al que lo saluda. Pero el Señor nos enseña un amor más grande. Un amor más excelente. Un amor más poderoso, hermano. Uno de los escritores, Charles Oak, él dijo, si Dios nos amara porque nosotros le amamos a Él, entonces Él nos amaría siempre y cuando nosotros le amáramos. Y con base en esa condición, y en ese caso nuestra salvación dependería de la constancia de nuestros corazones, pero son traicioneros. Pero como Dios nos amó siendo pecadores, como Cristo murió por nosotros siendo impíos, nuestra salvación depende, como el apóstol argumenta, no de nuestros afectos hacia Dios, sino de la constancia del amor de Dios. Y eso es algo que a nosotros debe, hermanos, llenarnos de gratitud. Mi salvación no depende de cuánto yo amo a Dios, sino que mi salvación depende de que Cristo murió en la cruz por mí y que Dios me amaba desde antes de la fundación del mundo. Dice el apóstol aquí, alguno daría su vida por el hombre bueno. Yo creo que ninguno de nosotros daría la vida absolutamente por nadie. Hay una ley en nuestro país hoy que es la ley de la donación de órganos. ¿Cuántos de ustedes son donantes? Jesucristo se entregó por completo por cada uno de nosotros. Y también nos enseñó la palabra, nos dice el apóstol, que cada uno de nosotros debe dar la vida por su hermano. La demostración suprema del inmenso amor de Dios se ha dado en el hecho de que Cristo muere por los impíos, por seres humanos indignos, totalmente injustos, de recibir cualquier cosa y ser amados. Pero Pablo observa que en el campo de los sentimientos humanos apenas morirá alguno por justo, con todo pudiera ser que algunos van a morir por el bueno. Pero Pablo no está hablando de eso, sino que Pablo está queriendo mostrar la diferencia en el amor humano y en el amor de Dios. Ciertamente, verso 7, apenas morirá alguno por un justo, todo pudiera ser que algunos van a morir por el bueno. Aunque se trata de un sacrificio poco común, el punto de Pablo es que ninguno de nosotros es esa clase de persona, pero de todos modos Cristo se sacrificó por cada uno de nosotros. Verso 9. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. La frase mucho más literalmente indica que lo que ahora Pablo te va a decir es más importante que lo anterior. Estando ya justificado en su sangre, se refiere al aspecto inicial de la salvación para los creyentes en el pasado. Pablo está diciendo que en esta vista del hecho de que ya hemos sido justificados, tenemos la seguridad de que por él seremos salvos de la ira. Esto es por medio de Cristo,
debido a que ahora estamos identificados con Cristo y hemos sido adoptados como hijos de Dios a través de Él. Vamos a ver qué dice Efesios capítulo 2, verso 3. Ustedes saben, y lo hemos explicado muchas veces, que los incrédulos están continuamente bajo la ira de Dios. Nacieron siendo hijos de ira y que la ira de Dios está sobre ellos. El Salmo dice, hermano, que Dios está todos los días airado con el pecado. Pero cuando tú y yo, según lo que está enseñando Pablo aquí, Pablo lo que quiere explicar en este texto es que ahora que tú y yo somos parte y somos uno con Cristo, porque en nuestro texto dice, ahora ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Ahora que vive Cristo en nosotros y ahora que nosotros estamos escondidos en Cristo, entonces la ira de Dios ya no está sobre nosotros, sino que ahora sigue la ira sobre los hijos de desobediencia. ¿Qué dice Efesios 2:3? Entre los cuales también vosotros todos vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Lea esa última parte. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. No está diciendo era por elección. No dice, wow, algunos de ustedes, sino que dice que éramos todos por naturaleza hijos de ira. Entonces, como parte de la obra expiatoria de Jesús, Jesús nos libra de la ira venidera. ¿Qué dice 1 de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 10? Y esperando en los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra. ¿De qué nos libra el Señor? De la ira venidera. Porque Él en la cruz tomó sobre sí el castigo y sufrió la ira que nosotros merecíamos. Lo que Jesús hace en la cruz, hermano, es recibir todo el castigo que nosotros teníamos que recibir. Entonces la ira de Dios es aplacada en la cruz del Calvario, pero solo para aquellos que han recibido la salvación a través de Jesús. Todos sus demás familiares que no conocen a Dios, todos sus demás amigos que no conocen y no testifican del Señor, continúan bajo la ira de Dios. ¿Se entiende eso? El siguiente pensamiento de Pablo se relaciona mucho con el anterior, el verso 9, y es el mensaje central de este pasaje. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de Jesús, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Si Dios tuvo el poder y la voluntad para redimirnos desde un principio, ¿cuánto más tendrá el poder y la voluntad para mantenerte redimido hasta el día que Cristo venga por ti? Si el Salvador agonizante nos reconcilió con Dios, es seguro que el Salvador resucitado y vivo puede mantenerte reconciliado con el Padre. Por eso no debe haber duda en la mente de cada uno de nosotros, hermano, que estamos perseverando por la gracia de Dios. Que hubo un día, según el capítulo 5, hermano, de Romanos, hubo un día donde el Señor decidió salvarnos. Envió a su Hijo al mundo para que venga a su vida. Ahora Él nos preserva porque va a llegar un día donde seremos glorificados. Entre la justificación y, hermano, la glorificación, ninguno se puede perder. Usted va a cometer errores, usted va a flaquear, usted va a pasar esto o lo otro, pero eso no significa, hermano, que usted se va a perder. Estoy hablando de los que son salvos. Sino que el Señor lo va a preservar a usted con su gracia y su espíritu hasta el día que usted sea glorificado, ya sea que esté en la tumba o ya sea que Cristo venga del arrebatamiento. Pero entonces usted va a ser glorificado y va a ser el premio y el mayor galardón que cada uno de nosotros pueda recibir, hermano. ¿Cómo puede un cristiano cuya salvación pasada y futura han sido aseguradas por Dios caminar inseguro durante el tiempo que le queda? Si el pecado no fue una barrera para que Dios te salvara, ¿cómo puede convertirse en una barrera para que tú termines tus días en gloria? ¿Me entendió la pregunta? Si toda esa carga y esa cantidad de pecado que usted tenía no impidió que Jesús le pudiera salvar,
¿Qué le va a impedir a usted ahora que usted pueda llegar a ser glorificado? No hay nada. No hay nada. Van a haber tribulaciones, van a haber problemas, van a haber dificultades, pero esas las vamos a ir sobreponiendo del camino y vamos a ir perseverando. Y cada vez dice la Biblia, va a ir sobre nosotros un mayor, eterno peso de gloria. Pero la obra que se comenzó, el Señor la va a terminar. ¿Cuántos dicen amén? Si va a aplaudir, aplauda con ganas y aplauda en serio. Para Dios es una obra mayor traer pecadores a la gracia que traer santos a la gloria. Porque el pecado está más lejos de la gracia en comparación a la distancia que separa la gracia de la gloria. Todas las bendiciones que un cristiano tiene provienen de Cristo. Ninguna bendición natural proviene de cada uno de nosotros. Mediante Cristo tenemos paz para con Dios. ¿Cuántos sienten paz con Dios? Mediante Cristo tenemos gracia y la esperanza de gloria. Paciencia y prueba y esperanza. El amor de Dios derramado en nuestros corazones por su Espíritu que nos ha dado el poder del Señor. Liberación del pecado por su muerte. Protección de la ira de Dios. Y reconciliación con Dios el Padre. Perseveración durante esta vida presente. Vamos al verso 11 y con ello terminamos. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Cristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. El sexto y último eslabón en la cadena irrompible que te sujeta a Cristo es el gozo. El hecho de que puedan gloriarse en Dios en gran manera puede ser que esta no sea nuestra seguridad en Cristo, pero quizá es la más hermosa y aunque esta evidencia divina es subjetiva, no por eso es menos real. ¿Por qué razón nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo? ¿Quién nos dio acceso a Él? Porque Jesucristo es aquel por quien hemos recibido la reconciliación. Él nos la entregó como un regalo. El gozo abundante de Dios da a sus hijos por medio de Jesucristo. Incluye el gozo que está lleno de gratitud por la salvación. No se concibe a un cristiano salvo siendo amargado. Repito, no se concibe a un cristiano salvo viviendo en amargura, sino que un cristiano salvo va a tener una vida llena de gratitud. ¿Cuántos me están entendiendo en esta mañana? Una vida llena de gratitud. Hermano, antes de usted conocer al Señor, usted no valoraba a su familia. Antes de usted conocer al Señor, usted no oía los consejos de sus padres. Sus padres eran anticuados, pasados de moda, eran esto, eran lo otro. Antes de usted conocer al Señor no sentía amor y valor por su familia. Pero ahora que usted está en Cristo, ahora usted es una nueva criatura. No, yo hubiera dicho amén más fuerte si estaba sentado ahí. Ahora que usted está en Cristo, usted es una nueva criatura. Usted se levanta cada mañana para ir a trabajar y usted ve a sus hijos. Y eso a usted lo llena de gratitud. Porque usted andaba perdido en la calle. Porque por usted nadie daba un centavo. Porque nadie tenía una esperanza puesta en usted. Porque muchos decían, no, este nació chicharra y va a morir cantando, como dicen aquí en Chile. Pero ahora que usted está en Cristo, una nueva criatura, y ahora se levanta por la mañana y mira que tiene una esposa y eso le hace sentir agradecido. Usted ve que tiene hermosos hijos y eso lo hace sentir agradecido. Y aún si usted está soltero, usted puede abrir sus ojos y usted respira. Y si sabe que respira, se lo debe a Dios. Usted abre sus ojos por la mañana y siente que su corazón está latiendo. Ya debe comenzar el día sintiéndose agradecido con Dios. Entonces, hermano, no se concibe a un cristiano salvo que no sea agradecido. Diga conmigo, gracias Señor, por la vida de mi hermano. Pasarle la mano al que está a tu lado. Seguramente una de las razones por las que el rey David fue un hombre conforme al corazón de Dios es que él se regocijaba en el Señor a causa del Señor mismo.
Salmo 34, verso 3. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Ese debe ser el lema de cada uno de nosotros cuando viene a la iglesia. Cada uno de nosotros cuando viene a la iglesia viene para que juntos engrandezcamos al Señor. Y no porque Dios esté bajo en su ego. No es porque Dios ande desanimado y le vamos a cantar para levantarle el ego, no. Sino que le engrandecemos y le exaltamos su nombre porque Él es digno de recibir toda gloria y de recibir toda alabanza. Otros escritores de los salmos escribieron también: en Él se alegrará mucho nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Y otro escribió en el Salmo 43, 4: entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios mío. Y David, en uno de los salmos más hermosos que escribe, él dice: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. No te olvides de ninguno de sus beneficios. Si yo le pasara el micrófono a usted esta mañana, usted nos contaría infinidades de cosas que Dios le ha dado. Usted nos contaría infinidades de bendiciones que ha recibido. Y ese es un motivo por el cual nosotros no podemos dejar de ser agradecidos con el Señor. Termino leyendo 2 de Corintios, capítulo 5, del 18 al 20. Segunda de Corintios, capítulo 5, 18 al 20. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Es el mensaje de la iglesia, hermano. Es el mensaje propicio para estos tiempos. Somos embajadores en nombre de Cristo. Un embajador es un representante. Un embajador es un representante legal que va con un timbre y que va con una responsabilidad de representar a una nación. Cada uno de nosotros lleva en su corazón el sello del Espíritu Santo, por el cual hemos sido llamados a ser embajadores en nombre de Cristo. Yo no soy un representante de la Iglesia Bíblica Maná. Yo soy un representante del reino de los cielos. Usted es un representante del reino de los cielos, como un embajador. Y nuestro mensaje para la gente: le rogamos en el nombre de Cristo, reconcíliese con Dios. Reconcíliese con Dios. Si usted está molesto con Dios, si usted se ha sentido defraudado, si usted ha visto que Dios ha hecho esto y lo otro, no se lo consultó, usted está molesto con Dios, tenemos un mensaje para usted esta mañana: reconcíliese con Dios. Ese es el mensaje que la iglesia debe transmitir en medio de una sociedad que está enojada y en medio de una sociedad llena de pecado, en medio de una sociedad defraudada. El mensaje claro para este tiempo: reconciliados con Dios. Cierre sus ojos.